Soy parte de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, los Boinas Verdes, y lo he sido durante varios años. En mi carrera, he sido desplegado múltiples veces a Afganistán, Irak y unos meses en Siria, así como a varios países africanos. He estado en los 4 rincones del mundo y he visto mi buena parte de lo bueno, lo malo y lo feo que conlleva ser parte de las fuerzas de operaciones especiales. Tengo muchas historias, algunas más interesantes que otras, pero casi todas están altamente clasificadas detrás de cintas rojas que nunca serán desclasificadas hasta que yo esté muerto y enterrado. Sin embargo, hubo un incidente hace unas noches que se destacó de todos los demás. Principalmente porque, a diferencia de todas las otras operaciones que nos llevaron a zonas de combate en hemisferios distantes, esta ocurrió en casa, en nuestro propio patio trasero. Y los enemigos no eran un grupo extranjero de insurgentes, ni siquiera eran humanos. Lo que pasó esa noche sigue siendo extraño, y no es como si el mando nos fuera a dar respuestas. Es por eso que estoy pasando por alto todo lo que me han dicho, arriesgándome incluso si uso información falsa y oculto nombres. Mucha gente inocente ha muerto, como descubrirán, y el alto mando preferiría enterrarlo antes que reconocer sus muertes y dar cierre a sus familias. No tengo todas las respuestas de lo que sucedió en ese Parque Nacional del Oeste de Tennessee, pero tengo suficiente para que la gente conozca la verdad, o al menos una parte de ella. Por razones de seguridad y privacidad, como mencioné anteriormente, estoy ocultando mucha información personal, como nombres, ubicaciones exactas e información de la unidad, refiriéndome a cosas más pequeñas que creo que ni siquiera los temibles grupos de 3 letras podrían rastrear realmente, incluso si les importara. Espero que no lo hagan. Como dije, soy parte de un equipo de Boinas Verdes. Ustedes saben quiénes son los Boinas Verdes, deberían saberlo. Mi equipo tiene el apodo de Raider, un tema general en nuestra compañía de nombrar las cosas según la cultura guerrera, Raider, Artemis, Barbarian, Centurión, etc. Somos un elemento de 10 hombres, el líder del equipo, un capitán georgiano demasiado curtido, con un oficial de garantía, un médico, un sargento de comunicaciones y 6 sargentos de armas. Nuestro capitán decidió que esta formación era la mejor, considerando que todos estábamos intactos después de nuestra última misión, y tenía razón. Nuestro fin de semana fue tranquilo y aburrido mientras nos rotaban en QRF, Fuerza de Reacción Rápida, para el mes. QRF significa que si alguien en algún lugar necesita al coco de ojos verdes del mundo occidental, estábamos listos para equiparnos y estar allí en un momento. Justo cuando algunos de nosotros nos estábamos preparando para ir al bar y tomar nuestras 2 cervezas autorizadas del mes de QRF, nos llamaron. Cuando regresamos corriendo a nuestro puesto de mando y preparamos nuestras cosas, el capitán llegó con información sorprendente. Probablemente podríamos volver para esas cervezas porque nos dirigíamos al oeste de Tennessee, de todos los lugares. No sabíamos cuál era el estado aún. El mando no nos dio ninguna información sobre cuál era el objetivo de la operación, qué armas tenían, cuál era el diseño del área, nada. Pero siendo el equipo QRF, Raider aún se equipó y estuvimos en el punto de aterrizaje de helicópteros en menos de 20 minutos. Mientras esperábamos nuestro transporte, el capitán finalmente obtuvo algo de información. Aparentemente, una instalación en medio de un bosque deshabitado y restringido de un parque nacional había activado una señal de socorro. El bosque en el que estaba situado era un gran parque nacional en el oeste de Tennessee, con una larga historia de desapariciones en sus senderos y campamentos ahora frecuentemente cerrados y bloqueados. Esto planteó algunas preguntas. ¿Qué era la instalación? ¿Por qué estaba en un parque nacional? ¿Qué había sucedido para necesitar desplegar al equipo de Boinas Verdes más enojado de este lado de la costa este como respaldo? ¿Por qué íbamos allí cuando en una hora alguien en Libia o en algún lugar de Yurache podría necesitarnos como respaldo? El capitán reconoció todas estas preguntas, pero nos aseguró que eso era todo lo que sabía. Ha estado con nuestro equipo durante años, varios despliegues en la zona y de vuelta, y siempre ha sido directo con nosotros. Es así como supimos que estaba mintiendo. Nuestro transporte finalmente llegó, el 160º SOAR, los Night Stalkers,
una unidad de aviación que ha estado en funcionamiento durante casi 40 años, llevando a todo tipo de unidades de fuerzas especiales a todas partes del mundo. Esperábamos el Black Hawk que trajeron, pero la escolta armada de 2 pájaros que vino con ellos fue una sorpresa. Quiero decir, estábamos en Estados Unidos, íbamos a Tennessee, ¿por qué estaban aquí? Incluso con los Night Stalkers volando a máxima velocidad a través de varios estados, aún nos tomó un par de horas llegar a nuestro punto de aterrizaje. El interior de ese pájaro a toda velocidad era ensordecedor, incluso con los auriculares electrónicos que llevábamos. Era ensordecedor, y sin embargo, mientras estaba sentado junto al capitán, pude notar que estaba hablando con alguien en una frecuencia diferente. Esto era extraño porque normalmente iría al sargento de comunicaciones y tendría que usar la radio, pero tenía un canal lateral en su radio, hablando con alguien, anotando información entrante. Pude echar un vistazo y vi algunas de las cosas que estaba escribiendo: Mascal, Close Quarters, Out 4, No Blue 4, 4X. Los pájaros aterrizaron en medio de un estacionamiento vacío fuera de la estación de guardabosques local. Salimos al área abierta, los pájaros despegaron y el capitán se comunicó en nuestra red de equipo: Radar Romero, aquí Radar Líder, conéctate a la red y haz que mantengan órbita en caso de que necesitemos apoyo aéreo cercano. Luego interrumpió la transmisión y nos habló a todos: Raiders, manténganse afuera y tomen posiciones de seguridad. Voy a hablar con el guardabosques, prepárense para un informe rápido. Acabo de recibir más información. Todos tomamos posiciones detrás de algunos de los vehículos estacionados que los guardabosques usarían. Y solo para aclarar las cosas, nuestro equipo estaba equipado con GPNVG, también conocidos como visores nocturnos de 4 tubos, que proporcionan una vista casi diurna de nuestro entorno. Combina eso con nuestros láseres montados en nuestros rifles, permitiéndonos ver y disparar a cualquier cosa en la noche. Como dice el ejército, somos dueños de la noche. La línea de árboles frente a nosotros estaba iluminada como una fiesta de operadores mientras el capitán caminaba de regreso con los visores nocturnos puestos, seguido por el guardabosques de turno. Se conectó a nuestra red y pudimos escucharlo a través de nuestros auriculares: todos los Raiders, aquí líder. Nueva información indica que la instalación ha sufrido un Mascal. Mascal significa bajas masivas. Enemigo APFOR no identificado. Sin embargo, la red saliente durante la llamada de socorro indica que APFOR es extremadamente peligroso y se enfrenta a corta distancia. No hay Blue 4 en el sitio. Repito, se afirma que no hay Blue 4 en el sitio y debemos neutralizar a cualquiera que veamos. Pasaron unos segundos mientras el capitán miraba de nuevo al guardabosques del parque. ¿Algún comentario adicional, guardabosques Clemens? El hombre, tal vez en sus 40 y tantos años, calvo, se rascó la parte posterior del cuello, aclarándose la garganta antes de hablar. Escuché muchos disparos provenientes de allá abajo. Y no se separen, pase lo que pase en estos bosques, no se separen. Nuestro médico se rió. Bueno, eso es reconfortante. El capitán asintió al hombre mientras se alejaba. Todos, vigilen sus 6, 12 y 5. Vamos. Nos levantamos y nos movimos. Todos tuvieron sus momentos finales, una especie de ejercicio de preparación que hacían antes de pisar el sendero hacia el bosque. Las mismas cosas que hacíamos antes de salir de las bases avanzadas y los compuestos en el este. Exhalé un último aliento de aire caliente en el frío. Nuestro médico golpeó el lado de su casco, animándose. El capitán sacó y besó un pequeño crucifijo que llevaba debajo de su camiseta de combate. Nos dirigimos por el sendero, siguiendo al capitán en una columna escalonada. Nuestros láseres escaneaban los árboles, rocas y follaje a nuestro alrededor, buscando desesperadamente cualquier hostil que acechara en la oscuridad. Aunque, para nuestra paranoica preparación, nada apareció. Pero algo definitivamente nos estaba siguiendo. Cuando nos movemos a través de entornos forestales, escuchas a los animales a tu alrededor, los grillos, los pájaros, el movimiento de animales y en qué dirección se dirigen y a qué velocidad. Moviéndonos por ese sendero, sin embargo, no podíamos oír nada.
Es común que cuando eres un grupo de hombres verdes fuertemente armados moviéndose por un bosque en la noche, algunas de las ardillas y pájaros huyan como el demonio, pero no los grillos o los cantos de pájaros en la distancia. Hay cierto nivel de ambiente que los animales mantienen incluso si detectan humanos alrededor. No había nada de eso. Nada. Ni un grillo, ni un pájaro, ni una cigarra. Nada. Profesionales silenciosos está en nuestro nombre, así que cuando podía escuchar al tipo a 10 metros delante de mí respirando mientras nos movíamos por ese bosque muerto, me dijo que algo más estaba aquí en estos bosques con nosotros. Un depredador. Y que el bosque le temía más a él que a nosotros. Después de un largo tramo marchando por el sendero, el capitán levantó una mano señalando un alto. Cuando llegué a mi parte de la columna, la sección media, él llamó por radio: «Aquí líder, en mí, ahora». Rápidamente nos apresuramos hacia lo que vimos era una cerca de cadena metálica con candado. 4 de nuestros sargentos de armas y el médico tomaron posiciones de seguridad cubriendo la línea del bosque detrás de nosotros, mientras yo y el otro restante fuimos hasta la puerta con el capitán. El sendero del parque continuaba unos metros más antes de terminar abruptamente en algunos árboles. El camino de tierra se bifurcaba y formaba uno de grava que conducía a un área acordonada detrás de una cerca de malla y una puerta. Un letrero de «Prohibido el paso» colgaba en lo alto y justo más allá de la puerta podíamos ver una pequeña caseta de guardia. El capitán intentó señalizar a quien pudiera estar allí encendiendo la luz táctica de su rifle, brillándola y agitándola por toda la cabina. Sin embargo, al detenerse y centrarla en el marco de la puerta, vimos una gran cantidad de sangre salpicada en la pared trasera y derramada por el suelo, con un brazo extendido a mitad de camino fuera del marco de la puerta. El capitán miró al otro sargento de armas con nosotros: «Saca tu equipo». Él asintió, colgando su rifle mientras dejaba caer su mochila de asalto y sacaba un pequeño par de cortadores de pernos. Cada uno de nuestros sargentos de armas llevaba una carga diferente dependiendo de lo que necesitáramos. Uno podía ser un artillero, otro un granadero. No puedo nombrarlo, pero el hombre de brecha, como supongo que lo llamaré, siempre llevaba un kit de brecha por si acaso. Se acercó al candado, pero justo cuando puso las hojas del cortador en el candado, lo escuchamos. Sonaba como si viniera de todas partes, y sin embargo, de lejos al mismo tiempo. Tal vez era el eco del bosque, o tal vez algo lo atribuía a sus habilidades. Sonaba como una mujer gritando de dolor y agonía, y sin embargo, la voz estaba medio ahogada, como si estuviera mezclada con la de un animal moribundo, ya que tenía un tono bajo subyacente debajo. Se metió bajo la piel de todos. Los que mantenían la seguridad inmediatamente saltaron, escaneando izquierda, derecha, arriba y abajo. Incluso el médico, un tipo grande y robusto que creció en Brooklyn y jugó al fútbol americano antes de unirse, lo que significa que estaba fornido como el infierno cuando llegó a la unidad. El tipo que una vez metió sus dedos en el cuello de un hombre para taponar su sangre, incluso él miró alrededor nerviosamente. ¿Qué demonios fue eso? Nuestro sargento de armas con el M46 sacudió la cabeza mientras escaneaba el terreno lejano, murmurando en voz baja: «Alguna mierda de película de terror ahora mismo». Recuerdo apretar con fuerza la empuñadura de mi rifle. Todos estaban igualmente nerviosos. Todos excepto el capitán. Él solo nos dijo que siguiéramos adelante. «Vamos, ajustense los pantalones». «Vamos». Rompió el candado inmediatamente. El capitán y yo entramos y despejamos la pequeña cabina mientras 2 sargentos de armas más y nuestro médico tomaban posiciones cubriendo el camino de grava. Era un guardia sin placa de identificación ni logo de compañía, equipado con un portaplacas negro. El portaplacas, que había sido desgarrado, tenía un gran agujero que cubría toda el área de su plexo solar, que ahora estaba fragmentado y roto dentro de su torso superior triturado. Sin orificios de entrada o salida de bala, solo una gran herida de puñalada que parecía que lo hubieran atravesado con un poste de lámpara. Mi respiración aún se entrecortó mientras gruñía para aclararla. El capitán salió de la pequeña cabina, escupiendo con fuerza en la hierba y sacudiendo la cabeza.
El médico le preguntó, ¿cómo era? Él gruñó, caminando hacia el frente de nuestra formación, no importa, Doc. Nos formamos y nos movimos por el camino de grava en una columna en cuña. El capitán y 3 sargentos de armas en la cuña delantera, con el médico, yo y los otros 2 sargentos de armas en la retaguardia, el sargento de comunicaciones, en el medio. Entramos en el lote de la instalación e inmediatamente el sargento de comunicaciones se unió al capitán y pude escucharlo alertando al mando. Aquí líder de radar, hemos llegado al edificio. Aunque me hace preguntarme, si usó la radio del sargento de comunicaciones para llegar a nuestro cuartel general, ¿con quién estaba hablando en ese otro canal? El lote estaba despejado y tuvimos una buena vista de la instalación. Era un rectángulo de concreto gris, tal vez del tamaño de una pequeña gasolinera. Luces de inundación montadas en la parte inferior iluminaban el lote de grava hasta la densa línea de árboles sombreada que se extendía justo más allá de la cerca de malla. La línea de árboles que aún estaba en silencio. La carnicería que nos habían dicho estaba presente fuera del edificio. Varios guardias, todos en varios estados de mutilación similares al guardia de la puerta, estaban esparcidos por el lote de grava. Sin embargo, a diferencia del guardia de la puerta, extrañamente estaban con armaduras corporales más pesadas, con rifles capaces de disparar en automático, y casquillos gastados por todas partes. Yo y algunos de los otros chicos nos alineamos y despejamos la parte trasera. Respiraciones exasperadas y murmullos vinieron de todos nosotros. El capitán intervino, Raiders, conmigo, ahora. Nos apresuramos de vuelta hacia él mientras nos apilábamos en la puerta. Al entrar, fuimos recibidos por un vestíbulo destrozado y muebles arrojados por todas partes. Marcas de impacto de rondas golpeando el concreto alineaban las paredes y el techo. Un guardia muerto estaba desplomado contra una parte de la pared manchada de rojo, el otro en un montón arrugado. Una mujer en el escritorio, no un guardia y solo un miembro del personal, estaba sentada en su silla con todo su torso destrozado. Mientras pasábamos junto a ella y nos dirigíamos a través de las puertas dobles detrás de ella, sus ojos muertos y vacíos se encontraron con los míos. El sargento de comunicaciones la miró mientras todos pasábamos por la puerta. Señor, ella estaba desarmada. ¿Puedo ver eso? Mantengan la charla al mínimo, respondió el capitán. Despejamos las puertas dobles para ser recibidos por un pasillo de porcelana que conducía a un conjunto de escaleras que bajaban a un subnivel. Toda la superficie, techo, paredes, piso, estaba revestida con baldosas blancas de cerámica. Las baldosas blancas de cerámica que, como el resto de la escena hasta ahora, estaban manchadas con la sangre, las vísceras e incluso materia cerebral de los desafortunados guardias tendidos a lo largo de las escaleras. Conté 8. 17 hasta ahora. Una luz parpadeante se podía ver a través de las ventanas de vidrio y las puertas dobles en la parte inferior. El capitán nos ordenó entrar por ambos lados y lo hicimos, empujando hacia adentro. Pudimos ver que habíamos entrado en un pasillo en forma de T. Se pone un poco complicado aquí. Cualquiera de los extremos de la T terminaba, mientras que el del medio se disparaba hacia adelante, muy lejos, en un pasillo que conducía a 2 puertas blindadas reforzadas al final. 2 laboratorios inmediatos a cada lado estaban reforzados con más vidrio alambrado, a pesar de varias grietas, marcas de impacto, agujeros de bala e incluso agujeros hechos en el vidrio. Aguantaban. Esto no puede ser vidrio balístico, murmuró nuestro sargento de comunicaciones. ¿Por qué no se cubrieron aquí?, dijo el médico. El capitán suspiró, parece apuntar a un ataque sorpresa desde el interior. Énfasis en sorpresa. El médico respondió, bueno, seguro, pero es solo una puerta. Mientras los pasillos exteriores eran un desastre de sangre, guardias arrojados por todas partes mientras eran despedazados, creando un desorden de cuerpos, armas y más casquillos gastados, los laboratorios tenían sus batas blancas manchadas con su propia sangre. Mi sangre, y creo que la de todos los demás, comenzó a correr fría mientras las piezas encajaban. Lo que sea que los había matado,
lo hizo indiscriminadamente. Formamos una T-móvil dirigiéndonos por el pasillo. Yo estaba a la derecha con el artillero tomando el centro y otro tipo a la izquierda. El capitán avanzó, guiándonos desde atrás. Los laboratorios con ventanas terminaban a mitad de camino con dos puertas blancas sólidas cerca de las puertas dobles al final en ambos lados, que conducían a laboratorios cerrados. El capitán nos hizo montar guardia en ambas puertas laterales mientras el artillero apuntaba de vuelta por el pasillo. Todos los demás tomaron posiciones de seguridad donde fuera necesario. El capitán examinó la puerta, sintiendo las grietas y líneas de las puertas blindadas, buscando huecos que no existían. La sangre se filtraba lentamente por debajo, haciendo que levantara su bota y la mirara, y sin embargo, no existían aberturas. Un pad electrónico estaba posicionado en el lado derecho de las puertas. El capitán lo examinó. Era un escáner de manos, y ni siquiera pensé que esos realmente existían. Saltó a esa frecuencia privada que sigo mencionando, estoy en las puertas. Sí, al final. Hay un escáner de manos. Esperó unos segundos de silencio ensordecedor y soltó una risa interna mientras caminaba hacia el cuerpo muerto de un guardia, pateando su brazo. Tengo uno aquí mismo. Lo siento, repita lo último. ¿Vivo? Se frotó la cara, maldiciendo por lo bajo. Sacudió la cabeza, encendiendo la luz blanca de su rifle y escaneando los cadáveres. Este lugar es un matadero. ¿Cómo voy a? Un estruendo emanó de la puerta blanca del laboratorio a la derecha de las puertas blindadas, la que yo estaba cubriendo. Todos hicimos una pausa por un segundo mientras un segundo sargento de armas apuntaba su láser hacia ella. El capitán se giró, apuntando su láser a la puerta mientras se acercaba. Podría tener uno, o podría tener Apfour real. Esperen uno. El capitán formó su primer hombre en la pila, una práctica inusual, pero todos los demás se alinearon detrás. Yo era el segundo hombre y dos más formaron el tercero y cuarto. Un sargento de armas sintió los bordes de la puerta y luego intentó la manija. Bloqueada. El intentando la manija debe haber alertado a lo que fuera que estaba dentro, porque una voz bramó, estoy aquí. Por favor, los dejaré entrar. Solo no disparen. El hombre de la puerta miró al capitán, quien asintió, podría haber Bluford adentro. Manténganse alerta. Esperen a que yo dispare. Se suponía que no debía haber ningún Bluford en el sitio. El cierre electrónico de la puerta se abrió y el hombre de la puerta agarró la manija y la abrió. Mientras los cuatro entrábamos en la habitación, avanzamos. El capitán se enganchó a la izquierda, yo avancé. Los otros dos siguieron a uno de nosotros respectivamente. Nuestros láseres se centraron en la habitación y un par de manos emergieron de detrás de la mesa de laboratorio. Por favor, gritó débilmente la voz. El capitán se abalanzó, manos arriba ahora. Te dispararé, lo juro por Dios, si no levantas las manos. Cuando la persona se puso de pie, vimos que las manos estaban conectadas a un científico, posiblemente de unos 30 años, con cabello fibroso y gafas circulares. Gafas que volaron cuando el capitán cerró la distancia, empujándolo contra un gabinete metálico. Saliva volaba de la boca barbuda debajo de las gafas de visión nocturna mientras ladraba, «¿Y dónde está? Muéstralo». El capitán comenzó a registrar bruscamente al técnico de laboratorio mientras sacaba su identificación. La agarró, empujándolo hacia el sargento de armas en su lado de la habitación. El técnico de laboratorio fue pateado hasta quedar de rodillas. El capitán volvió a saltar a esa frecuencia, estoy de vuelta. Posible Bluford. Prepárense para el código de identificación. Lo leyó en fonética. Antes de obtener la respuesta, miró al sargento de armas. Vigila al técnico de laboratorio y levántalo. Por favor, no sé qué está pasando. Solo estaba realizando algunas pruebas químicas. Tenemos que salir de aquí,
dijo el hombre antes de que el capitán se pusiera en su cara, cállate. ¿Sabes lo que has estado haciendo? Sé lo que has estado haciendo aquí. Abre esas puertas ahora mismo. El hombre estaba conmocionado mientras el capitán continuaba, abre las puertas ahora. Con un gesto del capitán, el sargento de armas empujó al hombre hacia adelante contra el marco de la puerta. El hombre se desmoronó un poco mientras el capitán se reía. Oh, tómate tu tiempo, doctor. Vamos. Lo levanté por el cuello de su camisa y lo arrastré hacia las puertas blindadas. El capitán lo empujó fuera de mi agarre, empujando su cara primero contra las puertas, mano en el escáner. Mientras el capitán agarraba al hombre por la muñeca, el técnico de laboratorio luchaba por liberarse. Por favor. No tengo ese acceso. Me lastimé la mano tratando de esconderme. Suélteme. El médico hizo una mueca al ver la escena, algo inusual para un boina verde, especialmente para un jade. Es todo un infierno, médico, habló. Vamos, capitán. El capitán solo se volteó, mirando con furia al hombre mientras forcejeaba por su muñeca. Solo esperen a ver. ¿Les estoy diciendo? Mientras el hombre luchaba contra el capitán, el sargento de armas se acercó por detrás, empujando al hombre contra la puerta blindada, permitiendo que el capitán colocara fácilmente la mano en el escáner. El escáner se iluminó de un azul brillante mientras varias líneas trazaban y examinaban su huella digital, y luego parpadeó en verde cuando los cerrojos electrónicos de las puertas blindadas comenzaron a abrirse. El capitán soltó al hombre. Vaya, vaya, ¿qué les parece? La puerta se abrió lentamente. La habitación estaba oscura, con luces de emergencia rojas parpadeando por todas partes mientras el sonido de vidrios rotos raspaba contra la puerta. Un flujo de líquido azul turbio se había mezclado con la sangre de varios guardias cuyos cuerpos se revelaron en la entrada, filtrándose hacia el pasillo. El capitán agarró al técnico de laboratorio por el cuello, poniéndolo de pie. ¿Conoce a estos hombres, doctor? ¿Amigos? El capitán lo empujó a través de la entrada. El técnico resbaló en los fluidos y el vidrio, cortándose la mano derecha con un gemido. Entramos y Jesús. Lo dije al principio, he estado en todas partes. He visto fosas comunes que las células terroristas han usado en países lejanos, llenas de pueblos enteros. He visto guaridas de asesinatos dentro de sistemas de túneles, pero esto superaba todo eso. Cada horror, cada crimen de guerra, múltiples veces. Una serie de enormes tubos de vidrio alineaban las paredes hechas de monitores, discos duros y sistemas informáticos. El camino de carnicería conducía a través del montón de guardias en la entrada. Eso hacía 24 personal armado que había sido eliminado por algo. Lo que realmente me molestaba era lo que había en esos turbios tubos de vidrio azules y verdes, tan grandes como un refrigerador, conectados a un porche en la parte inferior y superior, con tubos y cables en el interior. El capitán empujó al técnico de laboratorio contra un tubo de vidrio. El chasquido de la nariz del hombre resonó en el área vacía mientras se agarraba la nariz. Bueno, Doc, ¿cuál era? ¿Qué tubo? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo sabía lo que estaba en esa otra frecuencia? El técnico de laboratorio escupió sangre que se filtraba en su boca mientras el capitán, de 1.95 metros, un gigante incluso entre su equipo lleno de operadores fornidos, lo levantó por el cuello de su camiseta azul. No sé. El sargento de armas se apartó mientras el capitán se acercaba a su cara, empujándolo contra la pared izquierda, haciendo que los monitores y sistemas informáticos emitieran pitidos y se iluminaran. Oh, ¿no lo sabe? Y sin embargo, su pequeña mano abre la habitación a la que no tenía acceso, rugió, abandonando todo silencio y discreción. Mientras el hombre comenzaba a balbucear y sollozar, por favor, yo. El capitán apretó los dientes. Rápidamente él levantó sus gafas de visión nocturna y miró fijamente al alma del hombre.
¿A cuántas personas has secuestrado de ese sendero? ¿Cuántas? ¿Qué tipo de carnicería les hiciste a esos niños antes de meterlos ahí? ¿Cuál escapó? ¿Niños? ¿Carnicería? Algo en mi mente se detuvo y encendí la luz táctica de mi rifle. Se formó un pesado nudo en mi estómago mientras la enfocaba en los tubos. Había personas en esos tubos. Había personas con cables y tubos ahora incrustados en carne transparente y turbia mientras los cuerpos de los secuestrados flotaban, mutados, diseccionados y cambiados. La piel de una persona corría como reptil por su brazo izquierdo antes de fusionarse con un extraño agujero abierto en su pecho, su cráneo sobresaliendo de la piel en su cabeza. Mi respiración se entrecortó un poco mientras retrocedía unos pasos, el vidrio crujiendo bajo mis botas. Maldiciones fueron proferidas por los otros en la habitación mientras todos comenzábamos a mirar. La boca de otro estaba sellada al frente, 2 juegos más de dientes irregulares y deformes sobresalían a cada lado. Sus ojos estaban sellados, la piel cubriendo cuencas definidas en su cabeza. El médico enfocó su luz en uno donde la columna vertebral sobresalía por la espalda. Las vértebras eran más grandes que las de una persona normal, los huesos sobresaliendo varias pulgadas más en algunas áreas. Jesús, hombre, esto es. Se atragantó un poco, tosiendo mientras apartaba la mirada. Tuve que apartar mis ojos. Mi mente se estaba friendo solo de mirarlo. Más les vale estar muertos. Oh, juro por el Señor mismo que si no lo están. El capitán dijo severamente mientras el hombre sollozaba y asentía. ¿Sí? El capitán levantó una ceja. ¿Estás seguro? Sí, murieron durante la cirugía. Si me estás mintiendo, juro por Cristo que te haré eutanasiar a cada uno de ellos. El capitán empujó al técnico de laboratorio hacia adelante, hacia el centro del pasillo. Bajé la cabeza, sacudiéndola mientras las imágenes de esas cosas se grababan en la película de mi cerebro. ¿Dónde se ha ido, doctor?, dijo el capitán severamente, enfrentándose al hombre que sollozaba mientras se encogía de hombros. ¿Dónde está? El hombre continuó llorando. Escapó. Mató a todos. Cortó a los guardias. Cortó a todos. A todos mis amigos. Esto hizo que el capitán casi reventara un vaso sanguíneo por la mirada que le dio, cerrando su puño y clavando los nudillos blindados de su guante Oakley en el estómago del técnico de laboratorio. Esto hizo que el técnico más pequeño y débil se doblara, cayendo de rodillas y manos, ahora favoreciendo una mano lastimada. ¿Tus amigos? ¿Tus amigos? ¿Te refieres a los amigos que secuestraron a una chica de 22 años y a un hijo de 14 y los convirtieron en monstruos? ¿Qué hay de ellos? Esto solo ganó más sollozos del técnico de laboratorio mientras el capitán se daba la vuelta, con las manos en las caderas, bufando. Miró al médico, que solo le devolvió la mirada a través de sus gafas de visión nocturna. El capitán se volvió para mirarlo. Tienes hasta la cuenta de 10, y si no me das una sola pista del paradero de esta cosa, voy a empezar a agarrar herramientas y cortar tu pequeño trasero de comadreja como ustedes lo hicieron con estos niños. El capitán se cernía sobre el hombre, agarrándolo por el pelo. Señor, por favor, suplicó el técnico de laboratorio. 1, 2, 3. El capitán contó. Algunos apartaron la mirada y otros sacudieron la cabeza, no por vergüenza de nuestro líder. No había un hombre en la habitación que no hubiera hecho lo que él hizo ahora después de ver eso. Está en el bosque. ¿Lo escuchaste? Hizo su grito hace 10 minutos. El capitán se rió, soltando el cabello del hombre mientras le echaba la cabeza hacia adelante. ¿Oyeron eso? Está en el bosque. Sacó su M17, su pistola de 9 milímetros, tirando del cerrojo un poco para asegurarse de que estaba cargada. 4, 5, 6. El hombre se puso de pie y en este punto le pateé la pierna extendida,
haciéndolo caer de nuevo de rodillas. El hombre me miró y luego al capitán. «No puedes hacer esto. Esto es ilegal». Antes de que el capitán pudiera terminar su pensamiento, lo escuchamos. Resonó por todos los pasillos de la instalación, reverberando en los tubos de vidrio de la habitación. Ese grito mitad femenino, mitad monstruoso. Excepto que esta vez no venía de las montañas lejanas o los árboles. Venía de la escalera. Y entonces las luces se apagaron. No sé si fue por daños previos a la instalación, los sistemas eléctricos o algo más, pero se apagaron. Las luces en los pasillos, las luces en las escaleras, las luces en la habitación, los electrónicos, las luces en los tanques. Me refiero a todo. Gritó de nuevo y esta vez creo que lo escuché decir, «Ayúdenme». Cualquiera que tuviera las gafas de visión nocturna puestas las bajó mientras todos apuntábamos nuestros láseres por el oscuro pasillo más allá de las puertas. El ligero temblor de todos los láseres verdes contaba la misma historia. Toda la muerte, todo lo de los tanques, tenía a todos asustados. El capitán se acercó a mí y al médico. Miró hacia atrás al técnico de laboratorio. «Si corres, mueres». El hombre tragó saliva y ahogó su miseria. «Lo sé». El capitán lo corrigió en un tono bajo. «No, realmente no lo sabes». La criatura gritó de nuevo. «Ayúdenme». El sonido de algo duro impactando contra el suelo de baldosas sonó mientras se acercaba a nosotros a través de la oscuridad. Pasos, y luego otro grito. «Ayúdenme». El artillero dejó escapar un aliento tembloroso mientras se crujía el cuello. Más pasos, y luego otro grito. «Ayúdenme». Tal vez a 5 metros de la puerta ahora. «Señor misericordioso», murmuró el capitán. No podía ver mucho en esa oscuridad entonces, pero vi lo que todos los demás vieron. Vi lo suficiente. El cuerpo era fácilmente de 1,8 metros de altura. 2 gigantescas patas como de mantis, huesudas, oscuras por la sangre, entraron en la puerta. Su cabeza era lisa, sus grandes dientes brillaban en la oscuridad y sus ojos brillaban como los de un animal. Sus ojos brillaban. Podía vernos. Todos nos congelamos. Teníamos rifles apuntados hacia ella, una ametralladora apuntada hacia ella, una habitación llena de boinas verdes. Me refiero a lo mejor de lo mejor, y todos se congelaron. El capitán fue el primero en disparar, apretando su gatillo mientras disparaba una ráfaga de 5 y 56 mm contra esa abominación contra la existencia. El artillero abrió fuego, y luego el médico. 2 sargentos de armas más también le dispararon. Nos gritó, lloró como una mujer agonizante suplicando ayuda, y luego se lanzó, corriendo y atravesando un tubo de prueba. El vidrio voló por todas partes, haciendo que varios de nosotros nos cubriéramos la cara mientras el agua inundaba el suelo y el cuerpo deformado que estaba dentro cayó cerca de nuestros pies. Un hediondo olor a podrido llenó el aire. «Jesús», escupió el médico, atragantándose un poco mientras lo pateaba lejos. La criatura ahora gritaba mientras un fusilero cerca de ella saltaba hacia atrás. Se abalanzó sobre él, clavando esa mandíbula huesuda en su hombro izquierdo, clavándolo en el suelo mientras él gritaba, golpeando su codo contra la cosa mientras pateaba su estómago. Pero no lo atacó. Solo miró al científico. Él intentó huir por su vida, pero la cosa saltó sobre él, clavándolo boca abajo en el suelo húmedo y turbio. Y fue entonces cuando noté estos 6 brazos más pequeños, como humanos, en su torso. Su mandíbula principal lo clavó al suelo. Los brazos, algunos normales, otros con picos óseos por dedos, otros simplemente alineados con dientes afilados, comenzaron a desgarrar la espalda del hombre. El técnico de laboratorio gritó. Su bata de laboratorio fue desgarrada mientras comenzaba a cavar en su espalda. Algunos aún disparaban, pero ni siquiera reaccionaba.
Ni siquiera se movía y solo continuaba desgarrando a ese vil hijo de puta. La voz del capitán iluminó el sistema de comunicación mientras él y el médico corrían para levantar al fusilero y cargarlo sobre los hombros del capitán. No podemos enfrentarlo aquí. Afuera, ahora. Tenía razón. Prosperaba en espacios cerrados. Había atravesado a los hombres antes de que pudieran desmembrarlo. Todos corrimos, nervios destrozados, armas calientes por disparar contra una cosa que no reaccionaba. La energía apagada, así que no podíamos cerrar esas puertas blindadas. Todo lo que podíamos hacer era correr. Casi me resbalo en el vidrio mientras salíamos de allí, disparando algunos desesperados tiros al azar al laboratorio con el artillero. Los gritos del técnico de laboratorio resonaron por todo el pasillo mientras subíamos las escaleras a toda prisa. Pronto habría terminado con él. El artillero y yo cubrimos al capitán mientras salíamos al aire libre. El olor a putrefacción y muerte fue reemplazado por el aire abierto y con olor a pino del bosque. Varios hombres sacaron bengalas de carretera, arrojándolas por todas partes, dándonos la muy necesaria luz en forma de verdes, azules, rojos y morados. El capitán dejó al hombre detrás de un sedán golpeado y destrozado mientras el médico comenzaba a atenderlo. El artillero desplegó su bípode y apuntó a las puertas de la instalación desde el capó del auto. El capitán posicionó a diferentes hombres donde todos pudieran disparar a la puerta, lo suficientemente lejos del alcance de la cosa. Romero, ponte en esa red y llama al aire. El sargento de comunicaciones comenzó a trabajar detrás del sedán. Yo tomé posición detrás de una gran SUV con varios otros, y todos apuntamos a la puerta. Los gritos se detuvieron. El silencio fue roto por sus mandíbulas huesudas mientras se precipitaba al aire libre, y con todas las bengalas y luces químicas, e incluso la luz táctica del capitán, finalmente obtuvimos una buena vista. Su piel era una mezcla entre rosa por el músculo expuesto y una capa transparente que cubría otras partes. Una armadura ósea como de calcio se había formado sobre gran parte de su cuerpo, y su espalda hasta sus piernas formaba características más pequeñas como mandíbulas. Y su cabeza, un cráneo expuesto, dos ojos humanos mirando con rabia mientras su mandíbula más grande se desencajaba y rugía su ensordecedor grito hacia nosotros. El artillero fue el primero en abrir fuego. La ráfaga de 5 y 56 mm atravesó la armadura en sus patas de mandíbula, torso y piernas. La cosa retrocedió al principio y luego se lanzó hacia adelante. El capitán corrió de su posición frente al sedán. La cosa clavó sus dos grandes mandíbulas en el techo, abollándolo gravemente. El médico rápidamente cubrió al sargento de armas herido, protegiéndolo mientras la cosa miraba hacia abajo a los dos. El capitán rápidamente llamó su atención, apuntando y disparando a la parte posterior de su cabeza. Rugió con venganza mientras cargaba contra el capitán. Él retrocedió fuera de nuestra línea de fuego mientras la cosa se precipitaba hacia nosotros. La cosa clavó una mandíbula dentro del capó, empalándolo, y luego otra justo a mi izquierda. Rodeé por detrás de ella mientras disparaba. Gritó, la sangre ahora brotando de sus heridas mientras su revestimiento de calcio se agrietaba y caía en masa. La cosa se volvió hacia mí mientras cambiaba mi M4 automático y le disparaba. Simplemente se abalanzó sobre mí, empujándome al suelo. Sus manos más pequeñas y demoníacas se extendieron hacia mí mientras las pateaba. Su mandíbula chasqueó mientras yo sostenía mi rifle en el camino, protegiéndome la cara mientras mordisqueaba el metal. El artillero entonces voló un pedazo de su cráneo expuesto, tambaleándola mientras se giraba. El capitán golpeó la culata de su arma contra la cabeza de la cosa y luego retrocedió mientras disparaba otra ráfaga de rondas. La cosa se volvió hacia él, rugiendo viciosamente mientras el capitán dejaba caer su cargador vacío. Metió uno nuevo mientras la cosa se abalanzaba sobre él, ambas mandíbulas levantadas. El vidrio explotó de las ventanas de la SUV mientras el capitán bajaba de nivel, disparando a su estómago mientras rodeaba de vuelta al aire libre. La criatura rugió mientras iba a moverse hacia él nuevamente,
pero no pudo. Sus grandes mandíbulas estaban atascadas completamente dentro del vehículo. El capitán dejó que su rifle colgara con la correa en su frente mientras alcanzaba algo en su equipo. Una granada de fragmentación M67. Atrás. Todo el que estaba al descubierto se cubrió. El artillero y varios sargentos de armas se retiraron detrás de una serie de barreras jersey de concreto. Yo corrí y me deslicé detrás del sedán, ayudando al médico a proteger a nuestro compañero herido. Escuché el sonido distintivo de la cuchara volando y el silbido de la granada. El capitán se lanzó sobre el capó del auto con el sargento de comunicaciones cubriendo la cabeza de su operador de radio mientras ambos se tiraban al suelo. La explosión fue atronadora. La onda expansiva de la granada sacudió a todos e incluso me hizo temblar un poco por estar tan cerca. La metralla y los fragmentos volaron por todas partes, impactando las barreras de concreto, el edificio. Cualquier ventana del sedán que ya no estuviera rota quedó destrozada. Pasaron unos segundos mientras todos empezábamos a levantar la cabeza con cautela, y luego las bajamos cuando el tanque de gasolina de la SUV aparentemente estalló y detonó, envolviendo el destrozo en una bola de fuego tan grande que sentí como si las llamas estuvieran tocando mi cara. El capitán se levantó, apuntando sobre el capó del auto, y luego yo y varios otros nos unimos a él, asomando desde detrás de nuestros puntos de cobertura mientras mirábamos para ver si eso lo había logrado. La SUV era un esqueleto ardiente. Un infierno de toda la gasolina encendida cubría el marco, el suelo alrededor y la bestia mientras definitivamente sacaba su mandíbula restante, la delantera izquierda, el único apéndice que le quedaba, y salía tambaleándose de las llamas. Su piel explotaba, sus músculos hervían, y con toda esa piel transparente y el revestimiento óseo desgarrados y quemados, miró alrededor con sus ojos reventados y derretidos. «¡Ayúdenme!». La grava crujió mientras su cuerpo carbonizado y aún ardiendo se desplomaba hacia adelante. El capitán emergió de detrás de la SUV mientras solo unos pocos de nosotros nos atrevíamos a acercarnos a la cosa. Levantó sus gafas de visión nocturna en este momento, apuntando su M17 de nuevo y apuntando a la cabeza de la cosa. 3 disparos en la cabeza de la cosa. El cráneo dañado y carbonizado se hundió en un círculo de luz que nos iluminó mientras las aspas del Black Hawk sonaban sobre nuestras cabezas. Me cubrí la cara y levanté mis gafas para evitar que el reflector me cegara. 4 real abajo. Edificio asegurado. La hora siguiente fue una que estuvo envuelta en... no sé, misterio, supongo. El capitán fue en contra de misiones anteriores de decirnos que nos tiráramos al suelo y mantuviéramos seguridad, poniendo al artillero en el sedán junto a la puerta y diciéndonos al resto que vigiláramos la línea del bosque. Cuando llegó la furgoneta, fue cuando nos dijo que nos relajáramos. Y realmente no eran furgonetas. Eran más como camiones blindados. Por el bien de ser clasificado y permanecer anónimo, no puedo divulgar mucho sobre ellos. Definitivamente no estoy diciendo que las camisas negras llevaban uniformes de combate multicam negros con equipos, armas y equipo disponibles que definitivamente los harían un grupo del sector privado. No estoy diciendo que los uniformes estaban esterilizados con todos los parches, logotipos y marcadores quitados. Tampoco estoy diciendo que los trajes de protección química parecían mucho más allá de cualquier cosa que nuestro sistema MOP tenga. No estoy diciendo que trajeron varias jaulas metálicas de sus vehículos blindados, y no estoy diciendo que trajeron un dron de vigilancia avanzado con ellos. Diré que realmente no eran hostiles. Quiero decir, diablos, incluso nos ofrecieron un cigarrillo. El pájaro aterrizó en el lado opuesto del edificio, el lote abierto donde eventualmente nos dijeron que nos dirigiéramos, y preparamos a nuestro hombre para la evacuación en una camilla con el Black Hawk y para cargarlo. Mientras el capitán terminaba de hablar con algún tipo con traje, era mucho más bajo, tal vez 1.73 metros. Tenía el aspecto de un hombre más joven pero aún curtido, su cabello peinado hacia atrás y con una rayadura. Un ligero bulto debajo de su chaqueta deportiva me dijo que estaba armado.
El capitán eventualmente se unió a nosotros tan pronto como la tripulación de aviación cerró la puerta. Se quitó el casco y, para su enojo, se dejó caer en su asiento. Cuando tocamos la base y volvimos al puesto de mando, nuestro equipo hermano Artemis nos reemplazó en QRF, pero he estado pensando en eso durante días ahora. Sobre lo que esas personas les hicieron a ellos en ese laboratorio. Lo que el capitán dijo que los secuestraron, los cortaron, los cambiaron, todo para que, alguna fantasía enferma. ¿Quién era el dueño de ese laboratorio? No había marcas estadounidenses y no había logotipos. Nada. Como dije antes, todavía hay mucho que no sé, pero lo que sí sé es que esas personas obtuvieron exactamente lo que merecían. Esa cosa gritando por ayuda, suplicando que termináramos con su sufrimiento. Cuanto más pienso en ello, más me enferma. No sé quiénes eran esos tipos que nos relevaron. No tenían ninguna marca. Algunos de ellos estaban hablando alemán, si mi memoria no me falla. Pero quienquiera que fueran, espero que hayan aprendido de sus errores y nunca vuelvan a jugar con esas cosas malvadas.